Ahora bien, ya estamos grabando, así que ahí estamos. Bien, genial, buenísimo. Entonces, gente, vamos a comenzar compartiendo algunas resonancias propiamente de lo que el Concilio Vaticano II nos invita a pensar sobre los laicos, ¿sí? Nos había quedado un texto, alguien lo habrá podido leer, habrán podido rescatar algo, alguien nos quiere contar y nos quiere compartir sobre eso. Sí, nosotros leímos. Bien. Está muy interesante. Y la verdad que, bueno, rescatar del texto que, según dice ahí, es muy importante la acción de los laicos en la iglesia. Totalmente. A mí me resonó el llamado a la caridad y a lo que dice también Gustavo, la importancia y la diferenciación que hacen con los consagrados. Bien, bien. ¿Qué más podemos decir sobre los laicos? Bueno, acá decía que son fieles cristianos. Totalmente. Miren, una de las grandes diferencias y cambio de paradigma que establece el Concilio Vaticano II a partir de Lumen Gentium y también de Gaudium et Spes, pero particularmente de Lumen Gentium, es justamente esta cuestión propia de la diferenciación que hacía antes la Iglesia propiamente entre los laicos, los religiosos, las religiosas, y su modo de ser iglesia y su intervención en el mundo, ¿sí? Lo que propiamente planteaba la iglesia, justamente antes del Concilio Vaticano II, era ni más ni menos que la iglesia, y en particular los religiosos, eran ni más ni menos que la sociedad perfecta, ¿sí? Fíjense, y de ese modo se autodenominaban, ¿sí? Frente a una edad media en la que verdaderamente la iglesia la pasó mal, la sociedad también la pasó mal, de muchos excesos, un tiempo de mucho exceso, un tiempo también de mucho pecado. La iglesia, antes del Concilio Vaticano II, comienza a mostrarse como justamente la sociedad perfecta, ¿sí? Y esa es una de las maneras en las que se presenta. ¿Ustedes me están escuchando bien? Sí, Sí, perfecto. Ah, Por lo genial, menos genial. sí, Acá, sí, perfecto, perfecto. buenísimo. Acá me parece que ha Una vuelto. pregunta. Sí, por favor. Yo voy a activar mi cámara porque en teoría ya volvió la luz y de ese modo, a ver, Acá me parece donde que ya dice tengo buena internet. el carácter secular. Secular, ¿qué es lo que es? Porque nosotros buscamos significado, pero como, Se refiere a cosas de un siglo, sí, a cosas que están Exactamente, cuando la preestablecidas. iglesia, gracias por compartirlo, cuando la iglesia habla del carácter secular, hoy por hoy ya no se usa tanto este término, pero en el Concilio Vaticano, insisto, hoy en la modernidad o en los tiempos contemporáneos en donde estamos no se utiliza tanto el término. Cuando se habla de secular, verdaderamente, si uno lo busca en el diccionario, sale como propiamente cuestiones propias del siglo. ¿A qué hace referencia la iglesia cuando habla del carácter secular? La iglesia, también el Concilio Vaticano II va a hacer alguna diferencia en esto y mucho más la iglesia preconciliar marcaba lo que era de este mundo, lo que era del siglo, lo que era del tiempo y lo que era eterno, lo que era divino, lo que pertenecía a Dios. Entonces, de algún modo, marcar el carácter secular era contraponerlo al carácter divino. Marcar las cosas del tiempo, las cosas de este siglo, era contraponerlas al carácter divino y eterno de lo otro, ¿sí? Nosotros, los laicos, ¿sí? En realidad, vuelvo a insistir, hay todo un cambio de paradigma y mucho más en este último tiempo. Nosotros los laicos pertenecemos
al siglo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estamos insertos en el mundo y que desde ahí vamos a tener que construir el reino, ¿sí? Fíjense que el Concilio Vaticano II, propiamente el Lumen Gentium, va a decir, y esto es lo más importante para rescatar y seguir avanzando, esto es lo más importante, va a decir que todos, absolutamente todos, tenemos exactamente la misma calidad y dignidad de hijos de Dios. Por lo tanto, no hay unos más importantes que otros en esta misión del reino, ¿sí? Y hoy lo vamos a ver, algo habíamos visto en el último encuentro cuando compartíamos que en la misión propiamente y en el dinamismo de la catequesis, en la evangelización, muchos teníamos roles o funciones diferentes. Estaban los pastores, estaban los que guiaban, estaban los que organizaban, estaban de algún modo los que justamente desde casa hacían crecer la semilla del reino, después estaba la escuela, estaba la parroquia. Fíjense cómo de algún modo justamente cada uno tiene una misión particular. Va a decir Primera de Corintios 12, que hoy vamos a leer y compartir, y también el Concilio Vaticano II, que de acuerdo a los dones de cada uno y a lo que es justamente el Espíritu Santo se da cuenta que la iglesia está necesitando, reparte dones y carismas, ¿sí? Y eso pertenece al gran misterio de la iglesia. Pero cuando habla propiamente del carácter secular, nos invita a pensar que nosotros estamos llamados de algún modo a transitar este tiempo sembrando la semilla del verbo. Va a decir justamente Jesús en el Evangelio y también lo va a retomar el concilio en sus disposiciones, que los laicos somos como la levadura y tenemos que ser ese fermento en la masa, ¿sí? A veces parece que somos pequeños, que somos pocos, que vamos contracorriente y que encima estamos todos locos. Y sí, es verdad, un poquito lo estamos. Pero qué bueno hacer crecer la masa desde adentro. ¿Y qué significa esto? Significa que con mis hijos, con mi esposo, con mi esposa, con mi novio, con mi novia, puedo de alguna manera implantar la semilla del verbo. Significa que puedo con mis compañeros de trabajo también hacerles el anuncio de la buena noticia de Jesús. Significa que con mis compañeros del cole, con mis compañeros de la facu, podemos de algún modo también justamente hacer ese anuncio, ¿sí? Plantar esa semilla. Es muy fácil, o no, pero es muy común hablar de Jesús en la catequesis, en la parroquia o en el grupo juvenil. Pero la tarea y la misión del laico justamente será poder hablar ni más ni menos de Jesús y anunciarlo en otros lugares. Sí, María José, estás levantando la mano. Activa tu micrófono y te escuchamos, pues estás muteada. Ahí está. Ahí está. Hola, buen día. Hola, buen día, buen día. Buen día, disculpe. No, te hago una consulta porque así nos vamos desburrando de esto. Entonces, cuando nosotros decimos clero secular, no estamos definiendo al clero arquidiocesano, por decir. Porque, ¿viste? Yo, por lo menos, erróneamente digo clero secular o clero arquidiocesano. Está mal, porque... No Totalmente, porque en realidad, claro, en realidad lo que eso hace diferencia es entre el clero propiamente de la arquidiócesis, que sería el mismo que vos estás nombrando, y lo diferencia de los religiosos, de los clérigos religiosos, ¿sí? Sí, pero ¿está bien dicho? ¿Está bien sí, dicho? Sí. Ah, Se utiliza, pero la verdad, María José, son términos que hoy por hoy ya prácticamente están cayendo en desuso, ¿sí? Quizás porque a lo mejor hemos perdido esta cuestión propiamente de compartirlo con el otro, hay nociones, si yo le pregunto hoy a un joven sobre el clero, no va a saber qué decirme, ¿no? Pero si le pregunto por el curita del barrio o qué piensa de los... Bueno, ahí sí. Es una cuestión propiamente nominal, ¿sí? Pero sí, va por ahí. Pero lo importante es, ni más ni menos, que, y eso lo remarca bien el Concilio Vaticano II, ya le damos la palabra a Adriana en un ratito, lo importante es saber que el Concilio Vaticano II va a elevar tal la importancia del laico,
que bajo ningún aspecto un laico va a poder decir, esto no es asunto mío, ¿sí? Sea cuestión propiamente de la catequesis, sea cuestión de la vida comunitaria y parroquial, sea propiamente, no sé, organizar algo que el laico adquiere tal importancia a partir del Concilio Vaticano II que va a decir, a diferencia del Concilio Vaticano I, va a decir todos tenemos la misma importancia. Antes, el laico, y fíjense que qué interesante, pero también qué terrible, ¿no? En el Concilio Vaticano II, el laico será, y así está definido, aquel que auxilie y ayude al clero, ¿sí? Al hombre clérigo. O sea que el laico quedaba relegado de alguna forma a la figura propiamente del sacerdote o del clérigo, ¿sí? Era, si el cura no puede, bueno, lo ayuda el laico, pero siempre bajo la mirada del cura. En cambio, el Concilio Vaticano II cambia el paradigma y va a decir, no es así. Ustedes no son auxiliares en el reino de Dios, no, son protagonistas. Y cada vez más, ¿sí? Cada vez más, y sé que ni los clérigos ni los religiosos se van a enojar, cada vez más adquirimos un rol más importante y protagónico en la construcción del reino. Porque sabemos que es una realidad la falta de vocaciones religiosas y sacerdotales. Y quizá el Espíritu Santo y últimamente también la Iglesia está rezando, ¿no? Para que crezca la vocación del catequista, para que crezca la vocación o el número de vocaciones de misioneros, independientemente de si son consagrados o no son consagrados, independientemente, pero sí que pueda o podamos verdaderamente hacer crecer el reino desde ahí. Adriana, querías compartir algo. Sí, no, por ahí era una pavada, pero bueno, no, se ve muchas, la diferencia, por ejemplo, cuando se habla de los nombres. Por ejemplo, cuando estábamos hablando de Francisco, el nombre secular de él, bueno, sería Francisco, y después se habla como clérigo cuando hablamos del Papa. Yo había visto en eso la diferencia. Por eso es algo es irrelevante, pero... No, tal cual, totalmente. Y que en estas cuestiones, fíjense, vuelvo a insistir, por eso en que también quizás hace 20, 30 años, 50 años, esta cuestión propia o del nombre o del modo de llamar, o se acuerdan cuando leíamos el Pacto de las Catacumbas que decían, bueno, queremos renunciar, decían los obispos en el Concilio Vaticano II, queremos renunciar a todo tipo de título o nombre que de alguna manera nos invite a pensar que somos superiores al resto, ¿sí? Entonces, en estas cuestiones también el Concilio Vaticano II va a decir, frenen un poco la máquina porque de algún modo todos somos importantes y sobre todo, todos somos responsables en la construcción del reino. Cada cual desde su lugar, cada uno justamente de donde está, pero todos estamos llamados a ser levadura en la masa. Y de eso se trata, ¿sí? Comienzo a compartir, pero lo importante y lo central es que nos quedemos con eso. A partir del Concilio Vaticano II y con estos numeritos que hemos leído, Lumen Gentium, el laico adquiere no un rol auxiliar, sino protagónico en la construcción del reino. Y sobre todo, que eso también marca la diferencia, el Concilio Vaticano II va a decir que todos, exactamente todos, tenemos la misma dignidad de hijos de Dios. Fíjense, y vuelvo a insistir, si estudiamos un poquito de historia de la Iglesia va a ser presentada, la Iglesia preconciliar, y en los últimos siglos, siglo XVIII, siglo XIX, va a ser presentada hasta las primeras décadas del siglo XX, va a ser presentada como la sociedad perfecta. Por eso también, y este es un dato de color, a mí que siempre me gusta compartir datos de color, por eso también, y no es un dato menor, hasta el Concilio Vaticano II solo eran canonizados sacerdotes religiosos y religiosas.
los laicos no tenían la posibilidad de ser santos. Fíjense, parece una tontería porque sabemos muy bien que hubo un montón de laicos que vivieron antes del Concilio Vaticano II y que son santazos. De hecho, la Iglesia los ha declarado ahora hace poco, hace mucho, y hoy el laico vuelve a adquirir un rol protagónico. No sé si me viene a la cabeza ahora ni más ni menos que Carlo Acutis, beatificado el año pasado, y que verdaderamente un joven de jeans y zapatillas puede construir el reino, puede animar al otro a seguir a Jesús, y también hoy la Iglesia lo propone como un modelo claro y vivo de santidad, ¿sí? Pero bueno, son esos datos que la Iglesia también va haciendo camino y va justamente cambiando. Bien, sí, Ariel, te veo doble, veo que levantaste la mano en uno y... Genial, dale, Sí, vámonos. sí, porque estoy con el celu y también con la pantalla de la compu para poder verlos a todos. Buenísimo, buenísimo. Iba a preguntarte, y con esto último que decías, y en el caso de San Francisco de Asís, porque él no fue canonizado, me parece, después del concilio, pero tampoco era ni sacerdote ni nada. Pero era religioso, era consagrado. De hecho, San Francisco de Asís llegó a ser diácono, ¿sí? Él decía que no tenía la dignidad o que se sentía absolutamente indigno de ser sacerdote, pero sí fue diácono, ¿sí? Y de hecho, sabemos muy bien que fue religioso. Hasta el Concilio Vaticano II, no solamente los sacerdotes, sino también religiosos y religiosas eran canonizados, ¿sí? Sí, San Francisco de Asís, de hecho, para aquel que es franciscano, que le guste un poco la vida de los santos, los mismos compañeros, los primeros hermanos de Francisco tenían miedo que se robaran el cuerpo cuando estaba medio moribundo en el último tiempo, porque ya tenía fama de santidad, ya tenía olor a santo. Entonces justamente se tenía miedo de que se robaran el cuerpo. Y la Iglesia, Ariel, la Iglesia no tarda mucho, pasa muy poco tiempo hasta que lo declara santo, lo canoniza, ¿sí? Sabemos muy bien que este proceso formal de canonización nos invita a pensar, más allá de que hay algunos que están inscriptos en el canon de los santos, por eso canonización, más allá de eso nos invita a pensar que hay muchos otros santos dando vuelta y que no nos hemos enterado, ¿no? Son los santos de la puerta de al lado que de algún modo siguen construyendo silenciosamente el resto. Pero sí, San Francisco de Asís fue canonizado justamente y él sí era religioso, así que sí, por eso va. Sí, sí. Más que todo, como me tiene como una, no preocupación, sino como una duda, digamos, de que al darle tanto protagonismo a los laicos, pareciera como que se podría correr el riesgo de que cada uno hace lo que quiere, digamos, y da su testimonio a su manera, y entonces como que hay tanta diversidad de testimonio como laicos tenemos. Entonces, sí, digo, eso cómo se podría evitar, digamos, correr ese riesgo, porque ahora yo voy a esto, porque lo que se nos pide es conservar la santa doctrina. Sí, justamente. Entonces, bueno, ¿cómo poder compaginar eso? A eso me refiero. Mira, Ceci, como duda. Hoy vamos a ver, ahora en un ratito, cuando empecemos a avanzar sobre el programa, que dicho sea de paso, ya casi lo estamos terminando, nos queda la clase de hoy y la semana que viene, y ya lo terminamos. Hoy vamos a compartir las notas características de la Iglesia, y vamos a ver justamente la unidad. Y vamos a ver que si bien el Espíritu Santo, tal cual, mantiene y regala los dones de cada uno, en donde todos somos diversos y todos somos necesarios, la unidad nos va a invitar a pensar que la cabeza es Cristo. Bien. Y en esa cabeza que es Cristo y en ese misterio que es la Iglesia, justamente nosotros nos tenemos que mantener en comunión, ¿sí? Si hay un laico que dando su testimonio de algún modo se aleja o se aparta de la doctrina tal cual como vos la planteás, o de algún modo plantea alguna cuestión que justamente no está conforme a la comunión, en primer lugar con el obispo local,
y después propiamente con la Iglesia Universal. Recordemos, y esto lo habíamos visto en el último encuentro que tuvimos, tenemos la parroquia, que es propiamente, ¿sí?, la iglesia o la comunidad donde efectivamente nosotros ni más ni menos estamos insertos. Tenemos la iglesia local o diocesana, ¿sí?, cuya cabeza es el obispo. En la iglesia parroquial la cabeza es el párroco, pero todo esto tiene que estar unido en comunión con la iglesia universal, cuya cabeza es el Papa Francisco. Si alguno de esos hilos se corta, por así decirlo, dependerá del ámbito en donde ni más ni menos suceda, justamente para poder de algún modo hacer llamados de atención, ¿sí? Invitar fraternalmente a que podamos o ratificar o rectificar lo que de algún modo hemos dicho. Y con esto terminamos y avanzamos. Yo he participado en algunas cuestiones propiamente donde el párroco, ¿sí? No porque me lo hayan dicho a mí, no porque estoy metiendo el pato, sino porque he visto en algunas comunidades donde el párroco llamaba la atención y decía, no sé, a alguien del grupo juvenil o a un catequista, o, che, fíjate, dependiendo también, ¿no?, del corazón de pastor de cada uno, y algunos que lo marcan más a rajatabla y hay otros que lo dicen con mucha caridad, fíjate que esto no es así por esto, esto y esto. Me ha tocado ver también y participar de algunos procesos donde el obispo tomaba intervención, ¿sí? Con un corazón de pastor, con un corazón de padre, pero también justamente invitando ni más ni menos a ajustarse a algunas cuestiones, ¿sí? En donde, si bien formalmente hay un escrito, hay un acta, una llamada, un acompañamiento, vuelvo a insistir, los obispos de Córdoba, o por lo pronto mi experiencia es que los obispos de Córdoba han sido padres, son padres y también son personas con las que efectivamente se puede conversar y podemos compartir, ¿no? Entonces, pero sí, Ceci, llegado el momento que eso no suceda, hay tal cual, hay un llamado de atención. Lo mismo sucede con la Iglesia Universal, ¿sí? Y hoy vamos, sin entrar en tantos detalles, hoy vamos a compartir que para que pueda declararse un cisma en realidad, primero tiene que haber un llamado de atención de la Santa Sede, tiene que haber una negativa de ese que de algún modo está en contraposición, y después efectivamente se marca y se declara la ruptura y obviamente la excomulgación, ¿sí? Pero esos son todos procesos formales. Primero, antes de eso, hay todo un acercamiento pastoral, ¿sí? Así que va por ahí. Nati, yo no sé si habían levantado la mano ustedes. Sale. No, acabamos de conectarnos con la compu, porque no podía. Genial, buenísimo. Y no sabía cómo salir del teléfono y por eso no sale. Dale, buenísimo, buenísimo. Bueno, muchas gracias entonces. Ahora comienzo a compartir pantalla y seguimos avanzando, ¿sí? A ver, esta cuestión me acusa que ya estoy compartiendo pantalla. Así que vamos a llegar hasta donde estuvimos. Ya habíamos visto algunas cuestiones. Bien, cualquier cosa que por ahí o no se escuche o se corte o de algún modo, no sé, hay algún compañero que esté escribiendo en el grupo de WhatsApp y yo no lo vea, los invito a que por favor me lo puedan decir, ¿sí? Hoy cuando empezábamos decíamos que vamos a intentar sostener de algún modo o vamos a tratar de ver y de dar los puntos que teníamos pensado, pero no sabemos si vamos a estar 2 horas, porque estar 2 horas al frente de la computadora, de algún modo, a ninguno nos hace bien, ¿sí? Bien, uno de los puntos de nuestro programa nos invita a pensar en la iglesia, en los hechos de los apóstoles, ¿sí? Vamos a recordar, lo voy a leer yo y después hay otras citas bíblicas, el que tenga Biblia a mano, justamente vamos a ir trayendo a yo ya les voy a decir qué citas bíblicas vamos a compartir, pero el programa nos invita a pensar justamente
en cómo fueron surgiendo las comunidades cristianas o de algún modo cómo se comportaban. ¿Por qué? Nos lleva en este punto el programa a reflexionar sobre las primeras comunidades cristianas. Recordemos que venimos desde hace 2 clases compartiendo justamente la importancia de la comunidad en el proceso y en la dinámica de la evangelización, y mucho más en la catequesis. No solamente porque el objetivo de la catequesis es incorporar cristianos maduros a la comunidad, sino porque va a ser ni más ni menos la comunidad la primera referente, el primer testigo y la primera en dar testimonio. Por eso decíamos que tenemos que cuidar también nuestra vida comunitaria y que de algún modo podamos justamente pensar en qué reflejamos con nuestra comunidad y cómo reflejamos una vida cristiana con nuestra comunidad, ¿sí? Hechos 2, del 42 al 47, decía: se reunían frecuentemente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Ante los prodigios y señales que hacían los apóstoles, un sentido de reverencia se apoderó de todos. Los creyentes estaban todos unidos y poseían todo en común. Vendían bienes y posesiones y las repartían según la necesidad de cada uno. A diario acudían fielmente e íntimamente unidos al templo. En sus casas partían el pan, compartían la comida con alegría y sencillez sincera. Alababan a Dios y todo el mundo los estimaba. El Señor iba incorporando a la comunidad a cuantos se iban salvando. Fíjense, van a decir los exégetas bíblicos que sin lugar a dudas esta ha sido la experiencia de las primeras comunidades cristianas. Pero no por eso tenemos que dejar de pensar o tenemos que idealizar a la comunidad cristiana. Porque sabemos muy bien, por ejemplo, que ya en tiempos de Jesús había problemas entre los apóstoles. Recordemos, por ejemplo, que se preguntaban y le preguntaban a Jesús quién iba a sentarse a la derecha y quién iba a sentarse a la izquierda, o esta preocupación ni más ni menos de quién iba a tener un puesto en el reino, ¿sí? Ni hablar cuando Pedro y Pablo se encuentran y de algún modo justamente comparten algunas diferencias con respecto a su manera de ser cristiano y sobre todo en la naciente comunidad cristiana. Pero las características que marcaban de algún modo estas primeras comunidades cristianas y que está reflejada en Hechos de los Apóstoles, nos invita a pensar ni más ni menos que en la vida comunitaria como uno de los fuertes de las primeras comunidades, de las primeras iglesias. Rezaban juntos, comían juntos, alababan a Dios juntos, estaban atentos cada uno a su necesidad, todo lo que hacían y todo lo que vivían lo ponían en común, estaban unidos y efectivamente vivían con alegría y sencillez. Y volvemos a insistir, qué hermoso y cuánto tenemos para aprender y para compartir de nuestras comunidades y de estas comunidades cristianas, ¿sí? Fíjense, hace poquito la iglesia celebraba Pentecostés. Recordemos que en Pentecostés, ni más ni menos, los discípulos junto a María estaban efectivamente encerrados. Nos había ayudado, el que nos hacía sentir seguros, el que de algún modo nos brindaba protección, ya no estaba más. Nos perseguían. Recordemos que las primeras comunidades y sobre todo la comunidad posterior, en los días posteriores a la crucifixión y justamente antes de la llegada del Espíritu Santo, estaban todos acobardados. No sabíamos qué hacer. Los discípulos de Maús estaban desahuciados por todo lo que de algún modo estaba sucediendo. Fíjense qué interesante y cuánto de algún modo
hoy podemos ser reflejo de esas primeras comunidades cristianas, que a veces tienen miedo, que a veces están encerradas, que necesitan ni más ni menos que de la ayuda y la asistencia del Espíritu Santo para convertirnos en valientes testigos. En Pentecostés, ni más ni menos que la Iglesia muestra su universalidad, muestra su catolicidad. Hoy vamos a ver qué significa católico, estoy seguro que ustedes ya lo saben, pero más allá de eso, mostrar la catolicidad de la Iglesia es mostrar la universalidad de la Iglesia. ¿Y cómo lo vemos reflejado? Ni más ni menos va a decir las Escrituras que cada uno después del hecho de Pentecostés y la llegada del Espíritu Santo comienza a hablar en diversas lenguas para que todo el mundo pueda entenderlo. Y de ahí, ni más ni menos, que la Iglesia nunca más cayó la buena noticia de Jesús, ¿sí? Los invito, si alguno tiene Hechos 5, del 14 al 16, que podamos de algún modo compartirlo. Activamos el micrófono. Y compartimos. ¿Hechos 5 cuánto? ¿Hechos 5 cuánto, Matías? Yo no sabía, yo no los veo, les cuento, Hechos 5 del 14 al 16. Les cuento que yo no los veo. Meet en la opción, a ver, ahora sí los veo. Meet en la opción, justamente cuando uno comparte pantalla, no permite verlos, ¿sí? Entonces, yo la verdad es que no sabía si estaban o no estaban. Digo, uy, no, perdí de nuevo la conexión y ahí está. Genial, buenísimo. ¿Lo leo? Sí, por favor, Hechos 5 del 14 al 16. Se les iba agregando un número creciente de creyentes en el Señor, hombres y mujeres, y hasta sacaban los enfermos a la calle y los colocaban en catres y camillas para que al pasar Pedro al menos su sombra los cubriera. También los vecinos de los alrededores de Jerusalén llevaban enfermos y poseídos de espíritus inmundos y todos se sanaban. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense qué interesante, porque los discípulos de algún modo van a continuar con la misión salvífica de Jesús. Y esta cuestión propiamente del anuncio del reino también va a incluir ciertos prodigios. ¿A qué hago referencia? ¿Se acuerdan cuando Jesús en el Evangelio decía, si no me creen a mí, al menos crean en mis obras? Cuando efectivamente Jesús está en el templo leyendo las Escrituras, el pasaje de Isaías, creo que es Lucas 3 o Lucas 4, cuando está este episodio de ni más ni menos que Jesús en la sinagoga, y dice, he sido llamado para anunciar la buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Los ciegos ven, los paralíticos caminan, el que estaba cautivo ha sido liberado. De algún modo, la presencia del reino de Dios también incluye ciertos prodigios. Y los apóstoles, ni más ni menos, van a continuar con esta misión salvífica de Jesús. Y de algún modo, con estos prodigios, propiamente estos milagros y cuestiones propiamente de curaciones, que se van a repetir a lo largo de no solamente los libros de Hechos, sino también en cartas. Efectivamente, los discípulos van a continuar con la acción de Jesús. Hay una canción, justamente siempre que leo este pasaje se me viene a la mente la canción, hay una canción de a la sombra de Pedro se curaban los enfermos, ¿no? Pero efectivamente no era la sombra de Pedro la que curaba, sino porque Pedro en su corazón llevaba a Jesús, y de eso se trataba, ¿sí? Nada podemos hacer por nosotros solos, nada podemos hacer por nosotros mismos, sino somos un fiel reflejo de la bondad de Jesús, de la misericordia de Él. Si no reflejamos con nuestra vida el misterio y el gozo pascual, efectivamente nada vamos a poder hacer, ¿sí? La iglesia
de los Hechos de los Apóstoles y las primeras comunidades nacientes también daban testimonio de la buena noticia de Jesús, aun cuando eso les costara la vida, ¿sí? Si alguno tiene Hechos 7 del 54 al 60, los invito a que podamos compartirlo. Yo lo tengo, si querés, Matías, nuevo, si hay alguien, no. Vamos, yo la verdad que no los estoy viendo, así que, bueno, el que lo tenga. Repetí la cita. Sí, claro. Acá lo tengo. Hechos 7 del 54 al 60, y el que le tiene, no estoy viendo quién la tiene, pero el que le tiene, vamos nada más. Bueno, cuando oyeron estas cosas, se enfurecieron y rechinaban los dientes contra él. Estaban llenos del Espíritu Santo, fijando la vista en el cielo. Vio la gloria de Dios y a Jesús a la derecha de Dios, y dijo: estoy viendo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Ellos comenzaron a gritar, se taparon los oídos y todos se arrojaron contra él. Lo arrastraron fuera de la ciudad y se pusieron a apedrearlo. Los testigos habían dejado los mantos a los pies de un muchacho llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban invocó: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y arrodillado gritó con voz potente: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y dicho esto, murió. Fíjense, nosotros acá justamente compartimos el testimonio de Esteban. Sabemos muy bien que Esteban, diácono, elegido por los primeros apóstoles para justamente brindar el servicio a la comunidad, ni más ni menos que fue el primer mártir de la iglesia cristiana. Este diácono que nos invita a pensar, ni más ni menos que toda la comunidad, de algún modo, está llamada a testimoniar justamente, incluso hasta con su vida, lo que el Señor nos invita, ¿sí? Por eso le llaman el primer discípulo, Matías, disculpa la interrupción. No, primer discípulo no, es el primer mártir, María de los Ángeles. Porque yo había escuchado, me parece, de Ricardo Zairuti, que lo había nombrado como primer discípulo a Esteban, y después yo lo busqué y me daba como que era el primer mártir, pero no. Claro, eso... mira, no había escuchado la referencia propiamente a Esteban como el primer discípulo, porque sí. A ver, la cuestión del discipulado es ni más ni menos que seguir el camino de otros. Sabemos que en ese sentido, no solamente los apóstoles ya seguían el camino de Jesús y compartieron la vida de Jesús íntimamente, sino que además también hubo tantos y tantas que lo siguieron en el camino, ¿no? Así que cuestión propiamente de discipulado, me parece que ya hay otros, ¿no? Incluso también, fíjate que ya están en el Evangelio, en Lucas 24, cronológicamente aparecen antes los discípulos de Maús, que también están o son distintos a los apóstoles propiamente, porque incluso estaba Cleofás, que no estaba como apóstol, ¿sí? Sí es el primer mártir, María de los Ángeles, pero no lo había escuchado nunca como el primer discípulo, ¿sí? Me llamaba la atención. Bien. Sí, a lo mejor quiso decir eso y se le escapó lo otro, no sé, a lo mejor. Claro, tal cual. Obviamente, el martirio implica antes una cuestión de discipulado. Es difícil que alguien pueda dar la vida por algo que no conoce o por alguien que no conoce. Existen casos y pueden serlo totalmente, claro que sí, pero para que sea bien entendido y para que el martirio de hecho pueda ser declarado tal, es necesario que yo entienda y sepa que de algún modo voy a estar entregando mi vida por Cristo y también construyendo y edificando justamente la iglesia. Recordemos ni más ni menos que la sangre de los mártires nos invita a pensar en esa tierra fecunda donde la iglesia sigue creciendo misteriosamente. ¿Sí? Bien, continuamos entonces ahora presentando pantalla y nos animamos a dar un pasito más en el programa, mientras les comparto que de algún modo justamente les compartí ni más ni menos que
el PowerPoint que estamos usando actualizado se los compartí a ustedes. La iglesia no solamente de Hechos de los Apóstoles, sino también todo lo que de algún modo está incluido en las Sagradas Escrituras, a continuación de los Evangelios, nos invita a pensar en un rol absolutamente protagónico de Pablo, ¿sí? Este Saulo que recién estaba y aparecía ahí tímidamente en el martirio de Esteban, que solamente es nombrado, pero que de algún modo tímidamente comienza a introducirse en las Escrituras. Este Saulo que, ni más ni menos, en los sucesivos capítulos va a tener, ni más ni menos que su aparición, su conversión y de algún modo su llamado, ¿sí? Este Saulo que nos invita a pensar, ni más ni menos, que quizás muchas veces nosotros también, de algún modo, somos perseguidores de la verdadera iglesia. Pero qué lindo, me fui, qué lindo es justamente saber que todos somos llamados a llevar el testimonio y la alegría de Jesús hasta el confín de la tierra, ¿sí? Cuando en la época de Jesús se hablaba o se decía hasta el fin del mundo, hasta el confín de la tierra, ni más ni menos que en ese tiempo, lo que era propiamente justamente conocido como fin del mundo en ese tiempo, era ni más ni menos que Roma. Entonces, por eso es que justamente se nos invita a pensar que hasta ahí llega Pedro y Pablo, ¿sí? Recordemos que el martirio de ellos sucede en Roma. Pero justamente pensemos también que de algún modo todos nosotros estamos llamados, ni más ni menos, que a compartir la alegría del Evangelio hasta el confín de la tierra, ¿sí? Nos animamos a dar un paso más y en este punto del programa justamente compartimos ni más ni menos que la iglesia como cuerpo y como misterio. Lo hemos ido mencionando y lo hemos ido diciendo, pero nos animamos de algún modo a pararnos un poquito más y a poder reflexionar sobre esto, ¿sí? Miren, cuando esto seguramente lo han visto o lo van a ver en sacramentos, cuando la iglesia históricamente, luego de las primeras comunidades cristianas, comenzó a utilizar la palabra sacramento, hacía referencia al misterio, pero no un misterio, y en esto recordemos, seguramente ustedes ya tienen noción del misterio y la revelación cristiana. El misterio cristiano no es el de un Dios que juega a las escondidas. El misterio cristiano es de un Dios revelado, un Dios que se comunica, un Dios que de algún modo justamente nos invita a acercarnos a Él. Históricamente la Iglesia utiliza los términos misterio y sacramento para designar, ¿sí?, sobre todo hasta el siglo XV, hasta el siglo XVI, lo utilizaba este término para designar todo lo que de algún modo reflejaba la presencia de Dios, ¿sí? Todo lo que de algún modo reflejaba la presencia de Dios, efectivamente, era un misterio o era sacramento. A partir del Concilio de Trento, después de propiamente la Reforma Protestante, ni más ni menos, la Iglesia va a establecer 7 gestos concretos en los que de algún modo se manifiesta la presencia de Dios. Y estoy hablando propiamente de los sacramentos. Entonces, en una concepción amplia y general, el término sacramento, del que deriva ni más ni menos que el concepto de misterio, nos invita a pensar justamente en todo lo que nos revela la presencia de Dios. Pero, como les digo, en un concepto restringido, propiamente sacramento nos va a invitar a pensar en estos 7 gestos concretos de la iglesia. Pero eso lo verán en sacramento. Me interesa que nos quedemos con esta cuestión de misterio. El misterio como presencia de Dios, como revelación de lo sagrado,
¿sí? Fíjense qué interesante. Nosotros decimos que la iglesia es misterio. ¿Alguna vez se pusieron a pensar qué otra institución ha podido estar en pie más de 2000 años? Porque de hecho, justamente, ni hablar de otras organizaciones propiamente más humanas, han caído. Y es que justamente no podemos pensar a la iglesia como una mera institución formada por hombres. Porque de hecho, y si se acuerdan cómo abrimos este curso con un texto hermoso que nos decía cuánto amamos a la iglesia, pero cuánto en algunas cuestiones tendríamos que despreciarla. Pero ¿a dónde voy a ir si no es a tus brazos, a tu seno, a tu encuentro? Porque si yo me fuera y si efectivamente quisiera construir otra iglesia, lo haría sobre una roca mucho más débil, que es ni más ni menos que mi persona. La iglesia, fíjense, estando en el tiempo, siendo parte del siglo, mezclándose entre los hombres, al mismo tiempo trasciende la historia. Porque no podemos pensar que la iglesia, ni más ni menos, es un conjunto de personas. Sí, verdaderamente está formado por un conjunto de personas. Pero lo más importante es que ni más ni menos estamos ahí. ¿Sí? ¿Se me cortó o me siguen? No, te estamos escuchando atentamente. No, porque sentí que en mi heladera y la alarma del departamento hizo ahí el clic, entonces digo, uy, no se cortó. Gracias, Rocío, No, gracias, Rocío. estamos. Ya tengo miedo. Fíjense qué interesante, porque no podemos pensar que la iglesia es únicamente un concepto humano, ¿sí? O una realidad humana. Si hubiera sido por los hombres, la iglesia ya no existiría. Pero sin embargo, y verdaderamente ese misterio lo completa, lo continúa, lo salva, lo porta la vida divina, ¿sí? Por eso, aquel que intente hacer un estudio histórico sobre la vida de la iglesia sin tener una mirada de fe, sin mirarlo desde los ojos de la fe, indudablemente que va a encontrarse desahuciado, porque muchas veces, lamentablemente, hablando mal y pronto, la iglesia ha metido la pata, ni hablar en la Edad Media, y uno dice, verdaderamente, con tantísimos errores y desaciertos, si no tenemos la asistencia divina, si no supiéramos que Cristo efectivamente sostiene, mantiene, acompaña y es cabeza de la iglesia, indudablemente que bajo ningún aspecto podríamos encontrarle causa o razón, ni más ni menos, que a la iglesia de pie, ¿sí? Este misterio nos invita a pensar en que justamente todos formamos parte de un solo cuerpo. Los invito a que busquemos 1 Corintios 12, del 12 al 27, para poder justamente compartir algunas reflexiones a partir de ese texto. Lo tengo ya, Matías, si querés. Bueno, buenísimo, sí, Primera estamos de medio Corintios corto de 12, tiempo, así que sí. Primera de Corintios 12 al 12. 27. Sí. Como el cuerpo que siendo uno tiene muchos miembros y los miembros siendo muchos forman un solo cuerpo, así también Cristo.
Todos nosotros, judíos o griegos, esclavos o libres, nos hemos bautizado en un solo espíritu para formar un solo cuerpo y hemos bebido un solo espíritu. El cuerpo no está compuesto de un miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no pertenezco al cuerpo, no por ello dejaría de pertenecer al cuerpo. Si el oído dijera, como no soy ojo, no pertenezco al cuerpo, no por ello dejaría de pertenecer al cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo oiría? Si todo fuera oído, ¿cómo leería? Dios ha dispuesto los miembros en el cuerpo, cada uno como ha querido. Si todo fuera un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Ahora bien, los miembros son muchos, el cuerpo es uno. No puede el ojo decir a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, no los necesito. Más aún, los miembros del cuerpo que se consideran más débiles son indispensables, y a los que consideramos menos nobles los rodeamos de más honor. Las partes menos presentables las tratamos con más decencia, ya que las otras no lo necesitan. Dios organizó el cuerpo dando más honor al que menos valía, de modo que no hubiera división en el cuerpo y todos los miembros se interesaran por igual unos por otros. Si un miembro sufre, sufren con él todos los miembros. Si un miembro es honrado, se alegran con él todos los miembros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense qué interesante, no sé qué he tocado acá, pero bueno, ya vamos a solucionar. Genial, buenísimo. Fíjense qué lindo y qué interesante lo que nos plantea Pablo en esta cuestión propiamente de primera carta de Corintios 12. Porque de algún modo nos invita a pensar en que todos formamos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ni más ni menos. Y en este misterio, que es humano, pero sobre todo divino, en este misterio que es visible, pero invisible a la vez, en este misterio que es de acá, pero que también es del tiempo y que también es eterno, verdaderamente nos invitamos a pensar entre todos y nos invitamos a reflexionar sobre nuestro modo de ser iglesia. En este misterio de la iglesia, justamente, pensemos también cómo de algún modo, y yo sé que esto ya lo hemos compartido en algunas cuestiones en este curso, pensemos cómo de algún modo estamos relacionados y vinculados con el otro, ¿sí? Vieron que el Papa muchas veces dice o pide, recen por mí. El Papa muchas veces también invita a los enfermos a ofrecer sus sufrimientos por la iglesia. ¿Cuántos de nosotros, misteriosamente, de algún modo, hemos sentido la asistencia del Espíritu Santo? Hemos sentido la presencia de Dios y no sabemos ni de dónde viene, ni cómo es, o muchas veces en algunas situaciones donde verdaderamente yo me siento desahuciado, desanimado, desgastado, verdaderamente siento esa gracia consoladora. Y de eso se trata también el misterio de la comunión. Muchas veces, misteriosamente, generosamente, gratuitamente, el Espíritu Santo se derrama sobre verdaderamente el pueblo que lo necesita. Y no sabemos cómo de algún modo mi oración por la iglesia, mi sacrificio, mi entrega, repercute en el cuerpo de la iglesia. Como así también, eso sería como lo lindo y lo bueno y lo hermoso del misterio del cuerpo y la comunión. Pero también tengamos en cuenta que mi pecado, mi herida, por más de que creamos o nos intentemos convencer que es solamente mío, que me pasa a mí y que de algún modo va a repercutir en mí, repercute en todo el cuerpo de la iglesia. ¿Se acuerdan cuando yo ponía el ejemplo de me golpeo el dedo chiquito del pie
y me duele todo el cuerpo, ¿sí? Ni hablar si le pego a la pata de la mesa, si le pego a, no sé, una silla, un sillón. Ni hablar de eso. Esta Ah, acá mi rumba. amiga se golpeó. Sí, con el dedito chiquito le pego un patadón ahí en el baño. Ay, 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 pero mira, me lo conta y me duele. Bueno, fíjense qué gráfico el ejemplo. Entiende bien ahora el sentido del cuerpo. Totalmente, ahora sabe lo que es ser iglesia y comunión. Pero fíjense, qué lindo es también poder llevarlo a cuestiones gráficas y que todos entendemos, ¿sí? Ese golpe, ni hablar esa herida, o pensemos cuando nos fracturamos, ¿sí? Que es un dolor más fuerte, un cimbronazo más fuerte. Yo sé que estoy acompañado, sé que de algún modo me voy a curar, sé que, pero esa herida me duele y no puedo parar de gritar y me duele todo, incluso también muchos del dolor, o no sé, se me viene a la cabeza mi hermano más chico, desde que era bien chiquito, tuvo que ir mucho al médico a hacerse análisis de sangre. Entonces, ahora cada vez que ve una aguja, por más que el pinchacito sea pequeño, lo desmaya o se le baja la presión, ¿no? Fíjense cómo esas pequeñas heridas, esos pequeños pinchazos repercuten en todo el cuerpo. De ese mismo modo, el pecado en la iglesia. Misteriosamente, así como participamos de la gracia, así como efectivamente la oración nos anima, nos ayuda y nos alienta, también lamentablemente el pecado actúa de la misma forma. Ni hablar cuando el pecado es compartido, es comunitario o es público, ¿no? Y de algún modo es un poco más grande, ¿sí? Pensemos justamente que estamos llamados a ni más ni menos ser uno con Jesús. Sean uno para que el mundo crea, va a decir Jesús en Juan. Como yo lo soy con mi Padre en el Espíritu, así también ustedes lo sean para que verdaderamente el mundo crea, ¿sí? Y esa comunión que nos plantea Jesús en su cuerpo, verdaderamente lo podemos reconocer en dos momentos concretos y visiblemente lo podemos conocer y reconocer en dos momentos concretos, ¿sí? Esa comunión con Él la podemos encontrar ni más ni menos que en el bautismo y en la Eucaristía. A través del bautismo nosotros somos incorporados a la gran familia de Dios, somos incorporados a este gran cuerpo que es propiamente la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y en la Eucaristía nos hacemos uno con todo el mundo, ¿sí? Fíjense, incluso también no solamente nos unimos a la iglesia que peregrina en la tierra, sino también nos unimos a la iglesia triunfante y esa iglesia que está en espera de ver cara a cara a Dios, ¿sí? Misteriosamente, todo el cuerpo reconoce a Cristo como cabeza, a Cristo como Señor. Y verdaderamente es lo que de algún modo va a mantener justamente la unidad, ¿sí? Pensemos también, y esto un poquito es lo que hablábamos con Ceci al principio de nuestro encuentro del día de hoy, pensemos que la diversidad de los miembros bajo ningún aspecto puede decirse que fue abolida por la unidad. No es que al ser todos unos dejamos de ser diferentes. No, en absoluto, va a decir Lumen Gentium, efectivamente el Espíritu Santo regala tantos dones como la iglesia necesita en ese momento. Y eso significa que cada uno, poniendo sus dones al servicio del reino, va a seguir construyendo la iglesia. Pero ¿desde dónde está? ¿Desde dónde sabe? ¿Desde dónde le sale? Unos como catequistas, otros como maestros, otros como bomberos, otros, no sé, como peluqueros. Yo tengo, hay un sac, no sé si hay algún, no los veo, a ver, voy a dejar de compartir pantallas para verlos, porque quiero verlos. No sé si hay algún peluquero acá, pero en el otro SAC justamente tengo un alumno que es peluquero y el otro día contaba
Dice, yo no sé si estoy haciendo bien o no. Claro que estaba haciendo súper bien. Dice, contaba y compartía su testimonio, está en primer año. Y decía, yo no sé si estoy haciendo bien o no. Pero yo estoy acá porque cada vez que va un cliente, de algún modo, querramos o no querramos, empezamos a hablar de Dios. Entonces, quiero de algún modo formarme para poder dar o poder dar, como decía Pedro en su carta, razón de su esperanza, ¿no? Y razón con fundamento. Y miren qué hermoso el testimonio, y de eso se trata el ser laico, el poner los dones al servicio y de algún modo el seguir construyendo iglesia, todo lo que hemos hablado hoy, ¿sí? No es necesario estar inmerso, y vuelvo a insistir, es común que en la catequesis hablemos de Dios. Es común que en la iglesia, en el templo parroquial, un religioso, una religiosa hable de Dios. Pero que el peluquero, mientras te esté cortando el pelo, te invite al menos a dudar, a pensar, o te invite a rezar, porque me contaba, me parece que ya estamos anexando estampitas, porque contaba que tenía unas estampitas por ahí y empezaba a regalar. Y miren qué hermosa manera de evangelizar, de sembrar la semilla del reino, y misteriosamente nadie sabe cómo efectivamente esa semilla va a brotar, ¿no? Pero qué lindo cómo cada uno poniendo sus dones al servicio del reino, lo va haciendo crecer. Y de eso se trata, hacer levadura en la masa, ¿no? Sí, Matías, comparto algo. Por favor, sí. En mi ámbito laboral también me pasa que, bueno, tenemos las estampas, o sea, las imágenes desde ya de mis padres, muy religiosos siempre. Y bueno, ahora justamente yo me llamo a hacer esto para tener argumentos, para poder hablar con más claridad sobre el Señor. Y me pasa últimamente que a veces sale inevitablemente el tema de la iglesia, de Dios, y mucha gente, muchos clientes que por ahí son más nuevos, que no vienen tanto, me pasa frecuentemente y me preguntan, dice, ¿vos sos de alguna iglesia evangélica? O a veces estoy cantando alguna canción que, no, soy cristiano, porque les resulta raro que en un taller se pueda hablar de Dios, ¿no es cierto? Totalmente. Por eso fíjense qué interesante cómo de algún modo, muchas veces, también es cierto, eso en un ratito lo vamos a ver, cómo es cierto que de algún modo las iglesias cristianas evangélicas, sobre todo, nos han ganado de algunas de esas cuestiones. Yo me acuerdo, no sé, una Copa América, me parece que era una Copa América o un mundial, una final de un mundial. No había nadie en la calle, no había nadie. Y nos tocó, era la tarde, me acuerdo, hace ya muchos años, ¿sí? Pero nos tocaron la puerta y efectivamente, bueno, no sé si les digo de qué comunidad, de qué iglesia evangélica, si eran testigos de Jehová, desconozco sinceramente. Pero bueno, la cuestión es que estaban puerta por puerta cuando no había nadie en la calle, ¿no? Y digo yo me puse a pensar ahí, ¿no? Bueno, nosotros obviamente que disfrutamos, aprovechamos y también es bueno o descansar o de algún modo quedarnos en casa. A todo el mundo nos gusta sentirnos cómodos, pero a veces, muchas veces nos quedamos así como muy cómodos y nos quedamos... zona de confort. Totalmente. Y la gente relaciona mucho a la prédica y que lleva la palabra del Señor con los evangélicos, porque nos han sacado, como vos decís, muchos cuerpos de ventaja. Entonces, no, soy católico. Bueno, se sorprenden un poco que un católico esté hablando de Dios. Totalmente. Fíjense cuánto, bueno, nos llama la atención. Sí, pero indudablemente tenemos que hacer camino, ¿no? Tenemos que ir haciendo camino. O cantando, porque bueno, tenemos la radio, acá nosotros la ponemos en el día, y hay algunos programas que se identifican con algunas canciones que son muy pegadizas. Y a veces los chicos están tarareando esa canción y vienen algunos y dicen, ¿qué estás cantando? Tal cual, totalmente. Yo creo que de algún modo esta cuestión propiamente, o incluso también la música, los videos,
sabemos muy bien que la producción cristiana de música, bueno, ahora están surgiendo lindos cantautores cristianos, pero de algún modo muchas veces nos quedamos ahí y efectivamente lo hacemos. Los otros días yo trabajo con mi hijo y 2 pibes más. Y hay un programa que está a la mañana y a la tarde, lo pasan en la radio acá nuestra, y tiene el jingle, la música del programa es el tema de Alma Misionera. Sí. Muy lindo, pegadizo. Así que por ahí los otros días estaban los chicos trabajando concentrados y tarareaban la canción y vino un amigo de los chicos y dice, ¿qué es lo que está cantando? Claro, no identificaba ese ritmo con ninguna cumbia, cuarteto, nada. Totalmente. De algún modo ahí va siendo pegadizo y ese es otro modo justamente de seguir construyendo el reino, ¿sí? Exacto. Fíjense que de algún modo nos va a llevar esta cuestión propiamente del misterio, de la unidad, de la comunión, a las notas características de la iglesia. ¿Qué son las notas características de la iglesia? Son aquellas, ni más ni menos, justamente características distintivas o esenciales de la iglesia en la que creemos. Seguramente, justamente, ustedes ya la saben. De algún modo vamos a ponerle algún nombrecito, vamos a explicar y nos vamos a detener en alguna cuestión propiamente, aunque ya lo hemos adelantado, que es la cuestión de la unidad, ¿sí? ¿Por qué decimos que la iglesia es una? ¿Sí? Fíjense, tenemos un solo Señor, un solo Salvador, una sola fe que nace del bautismo y formamos un solo cuerpo. Sean uno para que el mundo crea, va a decir Jesús, tal cual como lo mencionábamos recién. La invitación a la unidad viene ni más ni menos que de Jesús. Y sabemos que solamente vamos a poder dar testimonio de amor, alegría, entrega, de salvación, cuando efectivamente manifestemos la unidad, ¿sí? Vamos después de esta placa, vamos a hacer decir algunas cuestiones propiamente sobre la unidad, ¿sí? ¿Por qué decimos que la iglesia es santa? Si en el texto de Carlos Carreto al principio decíamos que está formado ni más ni menos que desde uno hasta el resto o desde lo pequeño y más concreto que es la parroquia hasta la iglesia universal está formada por pecadores. ¿Y de dónde podemos decir que es santa? Ni más ni menos que la iglesia es santa porque su autor es santo, porque el que se entrega para salvarla, haciéndolo, la santifica, y sobre todo, porque el Espíritu Santo verdaderamente guía a la iglesia en su camino. La iglesia no es santa porque está formada por santos. Es santa porque verdaderamente está sostenida desde la santidad. Porque verdaderamente, y como decíamos al principio, si fuera ni más ni menos que un producto y una construcción humana, si fuera meramente una institución humana, indudablemente que no se hubiera mantenido en pie, ¿sí? ¿Por qué la iglesia es católica? La iglesia católica o la catolicidad de la iglesia, el término católico viene del griego católicos, que ni más ni menos nos invita a pensar en la totalidad, en la universalidad. Todo el mensaje a todos los hombres, ¿sí? Todo el mensaje de salvación anunciado, propuesto a todos los hombres, a toda la humanidad, ¿sí? Sabemos muy bien que lamentablemente este regalo de la salvación, este regalo de la buena noticia, por más de que es propuesto y anunciado a todos, de algún modo no es compartido por todos.
Y no es aceptado. Pero es como cuando de algún modo efectivamente se nos propone un regalo y ni más ni menos no queremos aceptarlo. La iglesia es apostólica porque está fundada ni más ni menos que por Cristo y entregadas las llaves de la iglesia a los apóstoles, en especial a Pedro. Los apóstoles van a ayudar a mantener en la sucesión apostólica, van a ayudar a mantener, ni más ni menos, como decía Ceci recién, la sana doctrina. Y de algún modo nos van a invitar a la comunión. Hoy por hoy, justamente, los apóstoles viven en el corazón de los obispos. Por eso se dicen que ellos son sucesores de los apóstoles, enviados, ni más ni menos, que a una porción de tierra determinada para poder ahí ser pastor y ser guía, para poder justamente mantener la unidad. Y de eso se trata cuando de algún modo nos invitamos a pensar, nos invitamos a charlar y a reflexionar sobre las heridas de la unidad. Lamentablemente, nuestra iglesia no va a poder reflejar plenamente el regalo que Dios le ha hecho, que Jesús ni más ni menos nos invita a anunciar, si seguimos con este escándalo, si se quiere, de el problema de la unidad. Y acá, sí, dejo de compartir pantalla para charlar dos palabritas y reflexionar con ustedes. A lo largo de la historia, la iglesia ha tenido problemas con la unidad. A lo largo de la historia, determinadas personas, determinadas comunidades, y hasta el día de hoy siguen sucediendo, justamente se animan a proponer caminos diversos, caminos distintos. Alejándonos de la iglesia, también de algún modo, o al proponer caminos diversos, puede que suceda que, hablando mal y pronto, metamos la pata. ¿Sí? El escándalo de la pelea entre hermanos, va a decir el Papa Francisco cuando hace poco, creo que tengo una imagen ahí, cuando hace poco se encontró con un patriarca ortodoxo, también nos invita a pensar en que los hermanos tienen que volver a amigarse, a unirse. Nos invita a pensar que la fraternidad es posible y que también de algún modo Jesús quiere eso, ¿sí? El primer gran cisma, no vamos a entrar en cuestiones históricas, ¿sí? Si alguno quiere profundizar, necesita profundizar, puedo proponerle algunas otras cuestiones, ¿sí? Pero excede este curso. Pero el primer gran cisma en la Iglesia Católica se produce en el año 1054, cuando se separa la Iglesia de Oriente y la Iglesia de Occidente, ¿sí? Ese es el primer gran cisma. El primer gran cisma se da en el 1054. Hasta ese momento éramos todos católicos apostólicos romanos. En realidad hay una pelea de intereses políticos y económicos, lamentablemente, que se camuflan en cuestiones de doctrina, ¿sí? Por ejemplo, la Iglesia Ortodoxa a partir del 1054 va a decir, nosotros no tenemos más imágenes, no tenemos más estatuas, sino que tenemos íconos, ¿sí? La cuestión propiamente de la iconoclastía. Entonces, de algún modo va a decir y va a plantear que si tenemos imágenes, concurrimos en herejía, ¿sí? O de algún modo estamos en idolatría. Entonces usamos solamente íconos. Pero fíjense, las cuestiones eran pequeñas. O por ejemplo, una de las cuestiones propiamente de doctrina en cuanto al Espíritu Santo
nos invitaba a pensar que estas iglesias se separan porque unas proponían que el Espíritu Santo venía del Padre y del Hijo, y otros proponían, ni más ni menos, que el Espíritu Santo es dado al Padre es dado por el Padre al Hijo para que el Hijo lo envíe, ¿sí? Nosotros los católicos, apostólicos romanos, pensamos, sostenemos, sabemos que en la unidad de la Santísima Trinidad el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Pero los ortodoxos en esta cuestión propiamente del Filioque va a decir que, ni más ni menos, el Padre le regala al Hijo el Espíritu para que Él lo done a la Iglesia. En sí, vuelvo a insistir, son cuestiones camufladas bajo otros intereses, ¿sí? Vuelvo a insistir, el que le interese de algún modo la historia de la Iglesia, después me pide material y lo comparto. El segundo gran cisma propiamente de la Iglesia ocurre en el 1517. Ya lo hemos nombrado, lo hemos dicho y de algún modo lo hemos compartido. ¿Ese de 1005 dijiste? 1054, Ceci. 1054, ¿después de eso vino un concilio? ¿O no? En realidad hay varios concilios en el medio, ¿sí? No, pensé que después que pasaba eso había un concilio. Bueno. Generalmente, Ceci, sí, me parece que sí, no recordaría ahora cuál es el concilio que le sigue, pero sí, siempre que hay una cuestión propiamente de herejía, la Iglesia, tal cual, propiamente la Iglesia responde con un concilio. Sí, puedo averiguar ese dato y decirte. Recordemos que el Concilio Vaticano II es el concilio ecuménico número 11, ¿sí? Desde los apóstoles hasta hoy hubo 11 concilios ecuménicos. Entonces, en ese sentido, estuvieron desparramados a lo largo de la historia de la Iglesia, ¿sí? Bueno. En 1517 tenemos ni más ni menos que propiamente la intervención de Martín Lutero, la separación de la Iglesia protestante, ¿sí? No vamos a entrar en detalles con esta cuestión propia de reforma o no reforma protestante, porque algunos católicos sostienen que no se puede hablar ni de reforma ni de contrarreforma cuando Lutero no estaba en el seno de la Iglesia católica. Pero eso es una cuestión propiamente doctrina, ¿sí? Qué importante que sepamos, vuelvo a insistir, sin entrar en tantísimos detalles. El problema de la unidad también sigue siendo escándalo el día de hoy, ¿sí? Hay iglesias, ni más ni menos, Ceci lo había propuesto, lo había planteado, lo había traído a colación en algunos de los cursos, lo había nombrado en estos tiempos. La Iglesia de Alemania está haciendo un camino sinodal, ¿sí? Propuesto por la Conferencia Episcopal Alemana, un camino que comenzó en el 2020 y que terminará en el 2022, y que de algún modo, en algunas propuestas concretas, se aparta de la doctrina de la Iglesia Universal, ¿sí? De algún modo, justamente, de algún modo, es necesario para que el cisma se lleve a cabo o se consume una declaración explícita del Papa. Generalmente, y esto es lo que les decía recién, generalmente lo que se hace frente a estas cuestiones es de algún modo poner en conocimiento, pedir que se rectifique o se ratifique, la decisión o la ideología o la propuesta, y en base a eso, efectivamente, se da un tiempo prudencial hasta declarar, ni más ni menos, que esa gente está excomulgada. Hoy, el Papa Francisco va a invitar siempre a la unidad, y créanme que va a agotar todo tipo de recurso para que la pelea entre hermanos no sea un escándalo, sino que efectivamente podamos construir la unidad. Ya el Papa Pablo VI y después sus sucesores han ido haciendo caminos, ¿sí? No solamente en el diálogo interreligioso, o sea, entre las religiones, sino propiamente en el diálogo ecuménico. El diálogo ecuménico se da con todos aquellos que de algún modo celebran a Jesús como su único salvador, ¿sí? En el encuentro que tuvieron el
Papa Francisco hace un par de años con el patriarca ortodoxo Bartolomé I, va a decir que es el sucesor del apóstol Andrés, ¿sí? Así como el Papa Francisco es el sucesor de Pedro, el ortodoxo es el sucesor de Andrés, y recordemos que Pedro y Andrés eran hermanos, así que el escándalo de la unidad y de la pelea entre hermanos es mucho más grande aún. El Papa Francisco va a decir, estamos a pocos pasos de concretar la efectiva unidad de la Iglesia, al menos entre la Iglesia católica y la Iglesia ortodoxa, ¿sí? Ariel. Una pregunta quería hacerte, Mati. Sí. Ya que justo estábamos hablando de la unidad, sí. Justo nombraste a Lutero con la Reforma y todo eso. Y salió el tema de la excomunión. Entonces te iba a preguntar, Lutero murió en 1546, creo. Y murió en excomunión con el Papa de ese entonces. Entonces la pregunta era, ¿un Papa posterior podría levantar la excomunión que digamos que decretó, no sé cómo se dice, un Papa anteriormente? Sí, se puede hacer eso. Recordemos que también es cierto, Ariel, y esto muchas veces lo hemos hablado también en el curso, hay muchas cuestiones propias de los hombres que intentan manejar la gracia y la misericordia de Dios y que no sabemos de algún modo hasta dónde llegará. Sí se puede, en términos concretos y formales, sí se puede hacer eso, ¿sí? Recordemos, por ejemplo, que el Papa Juan Pablo II, en el jubileo extraordinario del año 2000, pidió perdón en el jubileo de los científicos a toda la comunidad científica por lo que había hecho la Iglesia con Galileo Galilei en la Edad Media, ¿sí? Y de algún modo pidió perdón por cómo se habían sucedido las cosas. Sí. En términos de excomunión sí se podría hacer formalmente. De hecho, por eso les decía también que si les interesa la historia de la Iglesia y se ponen a leer, van a ver que de algún modo la época más oscura de la Iglesia ha sido en la Edad Media. Si ustedes piensan que estamos viviendo tiempos oscuros en la Iglesia, es porque no sabían de las fiestas en el Vaticano, del Papa que tuvo un hijo y que después lo nombró cardenal, del Papa que mató al que le iba a hacer sombra, o incluso hubo también papas que de algún modo, para deshonrar a su predecesor, hay un juicio del cadáver, porque hubo un papa que efectivamente sacó de la sepultura a otro papa para enjuiciarlo, lo tuvo en juicio y estaba el cadáver del papa, nada más. Eso después si quieren lo buscan, lo googlean, es famoso. Pero digo, ¿cuántas veces hemos hecho decir a Dios tantísimas cosas que de Dios no tienen nada, ¿no? Que es propiamente una cuestión humana y que no nos invita a pensar ni en la misericordia, ni tampoco en la unión ni en la fraternidad. Sí se podría hacer, Ariel. En términos formales, sí se podría hacer, ¿sí? Pero fíjense qué hermoso la propuesta del Papa Francisco. Y eso es lo que nos va a quedar en el transcurso de la semana hasta que nos podamos encontrar como, bueno, como, si se quiere, tareita, pero no me gusta decirle tarea porque somos todos adultos, somos responsables, el que puede hacerlo lo hace y el que no les quedará de algún modo para leerlo después, ¿sí? ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es leer el texto que yo les voy a acercar, es cortito, no va a tener muchas hojas, pero la idea es que podamos rescatar de ese texto, ¿sí? Propiamente algunas características, ahí voy a compartir pantalla, así les muestro una imagen, pero algunas características de la eclesiología del Papa Francisco, ¿sí? Quédense tranquilos que ahí cuando les acerqué por el grupo de WhatsApp el PowerPoint, ahí está la consigna armada, ¿sí? Ya les muestro la imagen y con eso vamos a terminar, pero la idea es, antes de entrar de lleno la semana que viene en propiamente los estudios sobre María, recordemos que esta materia también incluye algunas cuestiones, algunas nociones muy básicas de Mariología, y ya les voy a contar el por qué la semana que viene María está incluida acá. Pero
uno de los últimos puntos del programa nos invitaba a pensar en las características propias de la eclesiología del Papa Francisco. Entonces, leemos el apunte y rescatamos palabras e ideas claves del Papa Francisco sobre la eclesiología. Quería mostrarles esta imagen en donde justamente el Papa Francisco hace algunos años se encuentra en Jerusalén, ni más ni menos, con el patriarca Bartolomé. Fíjense, ni más ni menos que Pedro y Andrés están antes. Algunos años antes, bueno, lo había hecho propiamente el Papa Pablo VI, y el Papa Francisco en el viaje que hizo a Tierra Santa también se encontró con el patriarca Bartolomé, y de algún modo es ahí cuando justamente decía, estamos a muy poco de celebrar la unidad. El Papa Francisco en chiste, en su tono jocoso, como él lo sabe hacer, decía, no puede ser que, por ejemplo, tengamos diferencias al momento de celebrar la resurrección de Jesús. No es que, bueno, ¿cuándo resucitó tu Jesús? Y mi Jesús resucitó el 1 de mayo. ¿Y el tuyo cuándo resucitó? Y el mío resucita el 17 de mayo. Ah, bueno, entonces tenemos un tiempito para... No, digo, son cuestiones pequeñas, por eso el Papa Francisco dice, estamos a pocos pasos, y más ni menos, de asegurar la unidad, al menos con la Iglesia ortodoxa, ¿sí? Son cuestiones que seguramente si nos ponemos a hablar podemos llegar a buen término, y sobre todo reconocer que muchas cuestiones humanas bajo ningún aspecto van a achicar el misterio de Dios o lo van a empañar, o de algún modo podemos, como decíamos recién, hacerle decir a Dios tantísimas cosas que seguramente de Dios tienen muy poco o casi nada, ¿sí? Bien, son las 11 menos 10, estoy segurísimo que ya los harté, que ya los cansé. No quería dar un recreito porque si no, digo, después se nos complica. Ahora con el video también dejamos de grabar y efectivamente después subimos un solo video de la clase, el que de algún modo no pudo estar hoy o se le cortó.